mal, en esa horrible enfermedad, Señor, obra en estas vidas por el nombre de Cristo, nuestro Salvador, que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores en la cruz del Calvario. En ese bendito nombre te rogamos por estas personas, por estas hermanas, Gloria Larios y Evelyn Robles. También oramos por la conversión de Rafael Murillo. Padre, convierte esa vida, ese corazón, conviértelo a ti y dale sabiduría, Señor. Tú sabes qué luchas está enfrentando. Conviértelo y ayúdale, Señor, a actuar adecuadamente en los problemas que él tiene. Por el nombre de Cristo, por el nombre de Jesús, también oramos por todas las demás personas que nos llaman, Señor, que se han comunicado a la radio, personas que incluso están padeciendo de COVID. Dios santo, ten misericordia de esa gente, Señor, en el nombre de Jesús, de todos y cada uno de ellos. Señor, esa parienta de nuestras hermanas que está con ese sangramiento en su cerebro, ese sangramiento en que brota por sus oídos. Padre, corta ese mal, Dios mío, en el nombre de Jesucristo te lo estamos suplicando. Y toda otra necesidad que ahora se está exponiendo delante de ti, Padre, te suplicamos que te manifiestes, Señor, conforme tu gran misericordia te manifiestes en cada hogar, en cada vida, Señor, en cada familia. Por Cristo Jesús, provee empleo a los que lo necesitan, Dios mío. Por el nombre de Jesús, nuestro Rey. Y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y te pedimos también que a la meditación de tu palabra lleve, Señor, esa unción fresca que solo tú le puedes poner, Dios mío. Que esta palabra llegue al corazón, Dios santo, de cada uno de nosotros. Que cada uno agarre lo que le corresponde, lo que tú quieres que agarre, Señor. Dios santo, ayúdanos, Padre, a ser no solo oidores de tu palabra, sino también hacedores. Por Cristo nuestro Dios y nuestro Rey. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Capítulo 4 de el libro del Éxodo. Y vamos a leer desde el versículo capítulo 4, versículo número 9. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, lo vamos a leer juntos todos. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni desde que tú hablas a tu siervo. No les oigo, hermano, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara
con la cual harás las señales. Y la primera frase del versículo 18, léala conmigo, dice: así se fue Moisés. Amén. Así se fue Moisés. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Cuando meditaba en esta porción de este estudio que estamos teniendo también en este libro del Éxodo, venía a mi mente ese plan de Dios, ese plan que Dios trazó desde el principio, desde los días de antes de la fundación del mundo, y que atraviesa toda la historia de la humanidad hasta la consumación de todas las cosas. Bueno, pues dentro de ese plan, Dios tenía formar un pueblo y lo anunció a el patriarca Abraham y le dijo que de él sacaría una descendencia tan numerosa que si alguien puede contar la arena del mar, pues podría saber el número de descendencia que él tendría. En otras palabras, pues, la descendencia de Abraham sería innumerable, imposible de contar. Pero Dios le dijo que su descendencia, eso está en el libro del Génesis, su descendencia descendería a Egipto y allí serían esclavizados. Pero que un día él libertaría a su pueblo, los sacaría de esa esclavitud para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, es decir, la tierra prometida. Eso es el trasfondo de lo que aquí leemos en este libro del Éxodo, que llegó el momento que en ese plan que Dios venía anunciando, bueno, que Dios trazó, y que llegó el momento que hizo partícipe de ese plan a Abraham cientos de años antes de que sucedieran las cosas, pues sucedió pues que Abraham tuvo su descendencia, se multiplicó y cuando ya eran 70 en número, descendieron a Egipto y ahí se multiplicaron. En Egipto ahí se quedaron y se multiplicaron hasta ser ya, se entiende que a estas alturas del libro del Éxodo ya eran más de 1 millón de personas. El pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Bueno, la cosa es que ya a estas alturas tenían ya más de 400 años de estar en Egipto y a estas alturas ya eran esclavos, tal como Dios había anunciado a Abraham. Entonces, la cosa es que ahora ha llegado el momento de libertarlo. Yo le llamaría, llegó la operación Éxodo. La palabra Éxodo significa salida. La operación de sacar, liberar al pueblo, sacarlo de la esclavitud. Ha llegado el momento. ¿Y qué es lo que Dios hace para iniciar esa liberación? Pues, como ya usted lo sabe, Dios lo que hace es trata con un hombre. Y eso lo vemos desde el capítulo número 3, que este hombre ya pareciera que ya se le pasó ya se pasó, porque ya a estas alturas el hombre tiene 80 años de edad, Moisés, y ahí es donde Dios se revela a su vida, se muestra en su vida, se le aparece y le empieza a hablar. Y
pues leemos en el capítulo 3 que Dios le explica que ha visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto. A todo esto Moisés está en otro país, y es ahí en ese otro país, Madián, donde Dios le habla. Entonces le dice: he visto el sufrimiento de mi pueblo y he descendido para liberarlos. Por tanto, le dijo Dios, y ahí empezó la crisis para Moisés, que le dice en el capítulo 3, versículo 10: ven por tanto ahora, le dice Dios a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí encontramos pues que ha llegado el momento y Dios ha puesto su mirada en un anciano de 80 años, cosa rara porque es un trabajo que se supone que es un trabajo de militares, de capitanes. ¿Y cómo es eso que ese anciano? Pues así es, Dios eligió a Moisés. Y entonces vemos cómo Moisés, en el capítulo 3, vemos cómo Moisés empieza a querer eludir su responsabilidad. De una vez lo digo, que la verdad es que es bien tremendo cuando Dios llama a una persona para hacer la obra. ¿Sabe? La obra de Dios es muy amplia. La obra de Dios no solo es ir a partir el mar, sino que también está compuesta de pequeñas cosas que tienen que haber personas que la hagan según el plan de Dios. Entonces, pero Dios comienza con el que va a ser el líder, el capitán, por así decirlo. Y entonces le hace el llamado: ven, porque tú irás y sacarás a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés, que ya lo dije, ya tenía su vida hecha, ya era casado, ya tenía un par de hijos, ya tenía un trabajo para jubilarse, una vida tranquila en el desierto cuidando ovejas y las ovejas de su suegro. Entonces todo estaba tranquilo. Pero ahora viene Dios y le complica la vida. Entonces no es extraña la reacción de Moisés. Lo primero que Moisés dice es: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Eso es lo primero que él dice. Más adelante dice, porque Dios le dice: no importa, tú irás. Entonces él, en el versículo número 13, pone otra objeción. Si ellos me preguntan quién es el que me ha enviado, porque a esas alturas, como expliqué ya en su debido momento, Israel ya no estaba tan seguro si había un solo Dios. ¿Por qué? Porque en Egipto, donde estaban, se les habían pegado muchas costumbres, entre ellas pues que habían otros dioses, pero por supuesto dioses falsos. Pero ya Israel estaba en esa situación de confusión religiosa. Y entonces por eso es que él pregunta. Y si me dicen que cuál de todos los dioses, ¿qué les voy a responder? Y Dios pues le dice que el único, yo soy Jehová, punto. No hay otro fuera de mí. Ya en el capítulo 4, que es el que ahora estamos contemplando, Moisés dice, es demás, la gente no me va a creer. No van a creer a lo que yo les diga. Yo llego y les digo: se me ha aparecido el Dios verdadero. No me van a creer. Esa es la otra objeción que él pone. Y Dios con paciencia sigue hablando. Luego Dios le dice: bueno, lo último que vimos ya hace un par de semanas, que Dios le dio las señales de meter la mano en su seno, y que cuando la sacaba
la sacaba toda leprosa. Y Dios le decía, vuélvela a meter en tu seno. Y cuando la sacaba ya estaba sana otra vez. Luego lo del asunto de la vara, que le dijo suelta la vara, la soltó y se convirtió en serpiente. Después le dijo agárrala por la cola, y él la agarró, y ya al agarrarla se volvió a convertir en vara. Entonces Dios le dice, ahí tienes, con eso te van a creer de que yo te estoy enviando. Y entonces ahora entramos a lo que leíamos ahora. Fíjense en estas palabras: y si aún no creyeren a estas dos señales, versículo 9, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra y se convertirán en sangre. Entonces, vea, primero, voy a decir lo inmediato. Primero, Dios sabe que la gente es terca. La gente al diablo le cree todo rápido. Pero las cosas de Dios, y está hablando del pueblo de Israel, pero las cosas de Dios les cuesta creerlas. Aún mostrando señales, Moisés, Dios mismo le dice, si no creen a la primera, te van a creer a la segunda. Y si no creen a la segunda, te voy a dar otra, pues. Qué tremendo. Bueno, no sé cuántos ya saben que Dios siempre tiene la razón. ¿Cuántos ya saben que Dios siempre tiene la razón? Dios no miente. Y entonces Dios de un solo le está diciendo, sí, yo sé que esa gente es dura, pero te voy a dar estas señales. Si no creen a la primera, creerán a la segunda. Y si no creen a la segunda, pues va el juicio. Porque lo primero era algo que, como dijéramos, no les podía afectar en nada. Si Moisés decía, mire, les voy a demostrar que Dios es el que me ha enviado. Miren mi mano, ay, la meto aquí. Ahora miren cómo está. Y yo, wow, ¿qué pasó? Ahora espérense, la vuelvo a meter aquí y la saco. Miren, ya no tengo nada. Está tremendo, ¿eh? Y luego agarra una vara y la tira al suelo. Porque esto lo hizo antes de presentarse ante Faraón. Después lo hizo delante de Faraón, pero primero se lo hizo a los ancianos. Y lo vamos a ver más adelante, o usted lo puede leer. Pero el asunto es que tira la vara y de que se convierte en una tremenda serpiente. Y luego dice, cálmense, y la agarra de la cola y todo asustado porque te va a morder. Y no, se convierte. Gracias. Y se convierte otra vez en vara. Entonces, eso en qué le afectaba al pueblo, más que de un susto, ¿verdad? De ver que una serpiente sale de una vara, o que la vara se convierte en serpiente. Pero cuando Dios le dice, pero si no te entienden esas dos, vamos a tener que hablar un poco más en serio. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vas a herir las aguas del río y tomarás aguas del río, las derramarás en tierra, dice el 9, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. No, eso sí ya les afectaba a ellos. Por supuesto, cuando él se las enseñó, eso era terrorizante. Tú puedes hacer eso. No, no soy yo, es Dios el que me ha dado esta señal para ustedes. ¿Creen o no creen? No, pues sí, dijeron ellos. Eso lo vamos a ver más adelante, que ahí sí ya creyeron. ¿Pero por qué? Porque ahora ya estaba hablando de un juicio. O me creen o me creen. ¿Sabe? Cuando veo eso, pienso, qué triste es y qué peligroso es dudar de lo que Dios habla. ¿Aló? Qué peligroso es. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Por supuesto que Dios nos ama. Dios nos habla. Pero a veces nos damos el lujo
de dudar, de decir, tal vez internamente, pensar, no, yo de eso sí no lo creo. O dudar, como en este caso, que era la queja o la excusa que Moisés estaba poniendo. No me van a creer. No me van a creer. Entonces Dios le ha dado estas tres señales para que le crean a él. Que crean que no solo es boca, sino que también lleva el respaldo de Dios. ¿Cuántos le alaban, hermano, por eso? Eso es el asunto aquí. Fíjese, hermano, que hablar la palabra cualquiera lo puede hacer. Si eso cualquiera lo puede hacer, hasta un inconverso puede. Yo sé que hay maestros en las universidades. Hay maestros, no digo que todos, que son impíos y que les toca dar la materia de teología, que les toca dar materias relacionadas con la Biblia. Y entonces ellos estudian y enseñan lo que la Biblia dice, por lo menos desde el punto de vista de la arqueología, la historia y cosas así. Entonces eso, y lo hacen con una propiedad tremenda, porque lógicamente ellos estudian mucho al respecto, han sacado sus licenciaturas al respecto, pero de Dios no tienen nada. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, ¿cuál es la gracia realmente? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre esos grandes maestros y un predicador cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Dígalo. Exactamente. Un predicador cristiano, hijo de Dios, llamado por Dios para esto, pues ese cuenta con el respaldo de Dios. Tal vez algunos dirían, va, pues convierta una vara en serpiente, abre el mar. Ya le dije que esas cosas las va a hacer aquel a quien Dios llama para esas cosas cuando hay necesidad. Entonces, pero eso no quiere decir que Dios ha dejado de respaldar su palabra. No, Señor. Fíjese que Dios, más que respaldar a un predicador, respalda su palabra. Y si ese predicador es agradable a Dios, es enviado por Dios, entonces mucho que mejor. No sé cuántos dicen gloria a Dios. Mucho que mejor. Se pueden esperar respaldo de Dios a esa palabra que se está anunciando. Y esa es la diferencia. Que si alguien se mete a hacer estas cosas sin ser llamado, pues va a tener problemas y puede ser un cristiano. Fíjese que le voy a poner un ejemplo. Cuando se dan divisiones en una iglesia, siempre hay uno que quiere aprovecharse. Y entonces, la misma gente le da cuento y le dice, mire, hermano, usted, yo lo he oído que usted habla bien, sabe hablar. Y estoy hablando de cristianos. Y entonces caen en esa trampa. Dije, bueno, sí, ¿verdad? Sí, hombre. ¿Y por qué no hacemos esto, aquello, lo uno y lo otro? Va, está bien. ¿Y qué tiene de malo? Si se van a reunir en el nombre de Cristo, si van a hacer lo mismo ellos también. Pues lo malo que tiene es que Dios no lo ha llamado. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque resulta que Dios, algo que yo les puedo decir y ahora se lo voy a decir así de claro, en el nombre de mi Dios, Dios jamás va a respaldar una división. En 42 años que Dios me permite, 43 años que Dios me permite de estar en la fe, puedo decirle que no he visto una tan sola división prosperada por Dios. Yo mismo estuve tierno en la fe, metido en una división. Sí,
ignorante como era, me dejé llevar por gente que nunca falta en las iglesias, que lo persuaden al débil, persuaden al inocente, por así decirlo, el que no entiende qué está pasando. Pues yo fui uno de esos, y por eso es que yo, cuando he estado en situaciones así de gente que se va, ya sea en la iglesia que sea, yo ya sé que ese es un fracaso, pero nunca critico a los inocentes, a los que en inocencia de cabeza, de pensamiento, se van. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos no son culpables. Los que van a dar cuentas son los que los engañaron, los que se los jalaron. Se lo digo también por experiencia. ¿Qué pasó? Que cuando yo vine, al poco tiempo ya me había convencido que aquello no era de Dios. No era de Dios. Todo nos salía mal. La iglesia nunca prosperó. Hasta la vez, fíjese, hasta la vez esa iglesita existe. Le voy a decir desde cuándo es. Yo tenía, póngale, desde el año 80. ¿Cuánto ha pasado? 40 años. ¿Sabe cuántos hay ahí? Hay como unos, si acaso, habrán unas 40 personas. En 40 años. Y es más, la persona que estábamos apoyando era un predicador bueno. ¿Pero y qué pasó? Bueno, para empezar, el predicador lo mataron. Lo mataron como a los 2 años, 3 años. Lo mataron. Qué desgracia, qué barbaridad. Sí, pero ahí habían ya otros hermanitos y le han hecho frente hasta este día. Entonces, ¿por qué? Si están predicando la palabra, si tienen toda la buena intención, sí, pero comenzó con una división. A Moisés Dios le da todo su respaldo. ¿Qué posibilidades tenía, humanamente hablando, Moisés para tener éxito en una empresa, en esa empresa tan grande? Fíjese que cuando uno lee las excusas o los argumentos de Moisés, fácilmente uno lo critica, porque uno dice, qué bárbaro ese, y que no ve que Dios lo está llamando, y que no, Dios con qué paciencia le va derribando los argumentos que él presenta. Entonces, yo he oído predicadores criticando a Moisés. Bárbaro, hombre, ¿cómo es posible? Corazón tan duro. En primer lugar, Moisés conocía al pueblo y sabía que ese pueblo era rebelde y que estaba todo torcido. En segundo lugar, humanamente hablando, él tenía razón, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque él ha estado ajeno a las cosas de Dios por más de 40 años. 40 años antes él tenía la idea de que Dios lo iba a usar para liberar a su pueblo, pero todo se le vino abajo. Mató a un egipcio, el faraón empezó a perseguirlo, él tuvo que salir disparado de ahí de Egipto y se fue a refugiar a Madián. Entonces, oiga, ¿qué posibilidades puede tener alguien que no se ha congregado, que tiene 40 años ya en otra vida? Fíjense que el suegro, ¿sabe qué? Era sacerdote, y no del templo de Jehová, sino que de un dios pagano. Imagínense, ese era el ambiente de Moisés. ¿Qué posibilidades tiene Moisés? Humanamente hablando, ninguna. Humanamente hablando. Pero espiritualmente las tenía todas. Todas las posibilidades. Éxito garantizado. ¿Pero por qué? ¿A qué me refiero al decir espiritualmente éxito garantizado? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígalo.
Porque Dios está en el negocio. Es Dios el que lo está metiendo. Y cuando Dios mete a una persona, Él lo va a sacar. Él lo va a sacar adelante, cualquiera que sea la situación que se presente. Si usted conoce predicadores que fueron predicadores unos años y ahora ya están vendiendo periódicos, taxiando, haciendo otra cosa, ¿sabe qué es lo que ha pasado ahí? ¿Sabe qué ha pasado ahí? Y máxime, el varón puede estar bien tranquilo. ¿Sabe qué es lo que ha pasado ahí? Que ahí quien lo metió fue el hombre, no Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Sí, cuando Dios mete a una persona, el éxito está garantizado. No importa si es ignorante, no importa si tiene 80 años de edad, no importa si él mismo no quiere. Una vez nuestro pastor general dijo eso, que a veces los que no quieren son los preferidos de Dios. ¿Y cómo es eso? Sí, digo los que no quieren al principio, cuando ni entienden de qué les está hablando Dios, cuando Dios los empieza a meter para que prediquen. Yo predicar no, dicen, no, yo no puedo. Y entonces, pero Dios lo está metiendo. Si Dios lo está metiendo, por tartamudo que sea, Dios lo va a empezar a usar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Yo he conocido predicadores que ni leer pueden y Dios los usa. Yo he conocido, tenemos un pastor que en la Biblia ha aprendido a leer en la Biblia. Y ahí está, con una iglesia pues bonita. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo ha llamado, Dios lo metió. Una de mis oraciones yo desde que empecé, yo quería predicar. Yo sentía que lo podía hacer. No sabía ni qué era lo que pensaba, pero es la verdad. A mí me entusiasmó mucho esto de la predicación. Pero una cosa es que uno se entusiasma, e incluso yo a veces andaba viendo los lugares, tiempo de guerra, andaba buscando algún rincón, alguna zona verde donde pararme y empezar a predicarle a la gente que iba pasando. Nos subíamos, era de los que nos subíamos a los buses a predicar y bueno, y todas esas cosas. Pero otra cosa es cuando ya le dicen a uno, hermano, queremos que usted agarre una obra en tal parte. Bueno, sí, yo feliz, encantado, a de veras sí. Y uno va, pero resulta que no hay gente. No había gente, de veras, no había gente. Y me dijeron que esa era una obra que tenía 3, 4 años, no sé cuánto, de haber iniciado. Pero lo que le quiero decir es que uno empieza a ver que la cosa no es tan sencilla como uno creía. Y entonces, pero hay algo allá adentro que lo alienta a uno, que uno agarra aliento. Llegan bien poquitas personas. A mí no me asusta predicar en una célula a 3, 4 personas. No, pero si ya sabe que son células. A veces me invitan a iglesias pequeñas. Y si yo no voy ahí con, ay Dios, no, ¿cuántos hay ahí? 25, 30. No, si yo de ahí vengo. Entonces, pero lo que le quiero contar es que a veces las cosas no se dan. Aún ya uno entusiasmado, trabajando, uno está trabajando y como que está golpeándose en no se rompe ese muro. Entonces, pero hay algo que le dice a uno, sigue adelante, dale. Y entonces luego empieza a despejarse el panorama y empiezan a suceder milagros, sanidades, empiezan a convertirse las personas. Entonces, eso es lo que a uno lo mantiene firme.
no es el éxito inmediato. Quiera Dios que usted esté pendiente de este estudio. Usted puede adelantarse, puede ir leyendo adelante, y usted va a encontrar que la cosa no fue fácil, no fue así nomás que Moisés llegó y aquí vive Jehová. Dice Jehová, deja ir a mi pueblo, y que el faraón dijo, de veras, el Dios Todopoderoso, y cómo me demuestra, aquí está esta serpiente, ¡ay, qué terrible! Está bien, llévatelos. No, no. Entonces, vaya, ya me fui muy adelante. Quiero que note todo lo que Moisés antepone. No me van a creer quién soy yo. Cuántas cosas, pero Dios siempre se mantiene firme. Oiga esta parte. Cuando Dios llama a una persona, Dios no se da por vencido. Cuando Dios está llamando a un líder, a alguien para que va a hacer algo grande, y esta persona antepone otras cosas. Una de las cosas que Moisés iba a dejar era la vida tranquila que llevaba. 40 años había estado pastoreando ovejas, a ojos cerrados las cuidaba ya. Tenía la comida segura con el suegrito, tenía a su esposa, él lo dije, sus hijos. Y ahora le están diciendo, no, pero tienes que ir allá a otro país, a Egipto, a libertar al pueblo. Entonces, es por demás. Cuando a mí me dijeron que me viniera para acá, pastor general, yo ya sabía que aquí había habido un problema bárbaro. Y entonces vengo y yo le dije al pastor general, mire, yo voy a ir, pero yo voy a orar. Esa fue mi forma de decirle, no estoy seguro. Voy a orar porque, pero una de las razones era que yo en la central yo estaba tranquilo. Fíjate que los pastores no les gustaba que yo fuera a visitar, que fuera a supervisar su trabajo. Bueno, no todos, pero varios. No les gustaba, porque ellos lo tomaban como que uno desconfiaba del trabajo de ellos. Así que ni trabajar, no querían ni que trabajara, pues. Eso es lo que le quiero decir. Yo tenía que irme a meter, y poco a poco lo fui convenciendo que la idea era que eso era parte de mi trabajo, no era por estar de metido, no era por estarlos hostigando, nunca los hostigué. Entonces, pero todo eso uno lo vive. Y entonces cuando ellos supieron que me estaban pidiendo que me viniera para San Miguel, cuando ellos lo supieron antes que yo, me dijeron, no creo que usted se vaya, me dijo uno de los pastores, no creo que usted se vaya. Y yo le dije, ¿por qué? Le dije, sí, realmente a mí no me han dicho nada, le dije. Sí, pero no creo que se vaya. ¿Pero por qué cree usted que no? Porque usted aquí está tranquilo. Usted aquí está tranquilo. La posición de coordinador de pastores es una posición de gran responsabilidad, claro. Pero imagínese si los mismos hermanitos que uno tiene que dirigir no quieren que uno trabaje, sino que no, hermano, no se preocupe, ahí le vamos a presentar los resultados según ellos. Entonces, perdóname la expresión, suave, ¿verdad? Suave. Pero no es así. Uno insiste. Estuve insistiendo con ellos. Total, que cuando vine para acá, a mí no me asustó, que como ya me habían dicho, sí, una asistencia que había aquí más o menos como la que hay aquí ahorita, pero en un culto. Aquí por lo menos tenemos 3, 7 cultos a la semana. En los días no. Entonces, era un desastre. Pero igual, ¿verdad? En la misma necesidad sentí el llamado de Dios, que para acá era. Que me olvidara de la central, que tenía que quedarme aquí. Armó una revolución, sí, tremenda, sin conocerme. Dijeron, no queremos que él esté aquí. Tuvo que venir el pastor general y ponerlos en su lugar. Y decirles, van a
tengan paciencia, observen su trabajo y después hablamos. Y bueno, así fue como me quedé, porque tuvo que venir el pastor a poner orden, pastor general. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que la obra de Dios es bonito cuando todo está caminando bien. Es bonito cuando años después se puede ver que, hey, qué bonito esto, aquí. Sí, pero lo que no saben, los que vienen llegando, es por dónde se ha tenido que pasar. Entonces, pero toda la gloria se la damos a Dios. Toda la gloria se la damos a Dios. Es Dios. Uno no es más que el que suelta la vara y se convierte en serpiente, más que el que con la vara hiere el río y el río comienza a brotar sangre. Pero uno sabe que no es uno, es el Señor. Los Moisés de estos tiempos saben que quien hace la obra es el Señor. Entonces, Dios va a respaldar su palabra, pero el trato de Dios con el jefe, por así llamar, con el que va a ir al frente, es un trato que la gente ni cuenta se da. Nosotros nos damos cuenta porque quedó escrito. Pero la gente lo que vio que un día Moisés apareció con una vara con su hermano y empezó a hablarles. El Dios nuestro nos ha visitado y me envía para libertarles. Y entonces la gente, ¿y este quién es? ¿Y este de dónde salió? Quiero mostrarle algunos detalles aquí que son muy especiales. Por ejemplo, cuando Moisés, versículo número 10 dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Es cierto eso? ¿Qué opina usted? ¿Es cierto eso? Algunos piensan, por las otras cosas que Moisés ha hablado, de que Moisés habló así porque era humilde. Y sí, lo era. Pero aquí él miente. Hechos capítulo 7, versículo 22. Allí dice claramente que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto en sus primeros 40 años de vida. Y dice también que era poderoso en palabra. Y entonces, y él dice, yo nunca he podido hablar, nunca he sido hombre de fácil palabra, nunca. ¿Está mintiendo? Sí, pero más bien lo que ha pasado es que al viejito ya se le olvidó. 40 años, voy a decirlo, jubilado. ¿Qué fuerza física podía tener ese viejito? Bueno, la fuerza de un viejito que tal vez se cuidó, pero eso es todo. Pero jamás va a ser la fuerza de un joven. Entonces él está hablando algo que es mentira, en el sentido que posiblemente a él ya se le había olvidado. Pero fuese como fuese, ¿qué importaba? Si era Dios el que lo estaba llamando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, Moisés había perdido confianza en sí mismo. Y eso era bueno, porque Dios no quiere gente que cree que todo lo puede. No, a eso Dios lo rechaza. Dios prefiere llamar personas que no tienen confianza en sí mismo. Y eso es lo que Moisés estaba mostrando. Versículo 13. Llegó al punto, tengo que avanzar, llegó al punto que Moisés saca la mera verdad del por qué no quiere, por qué él está poniendo todos esos peros. Dice, versículo número 12, dice,
Jehová le dice: ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué más querés? Pero viene él, contesta: ay, Señor mío, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Ahí está el meollo del asunto. Envía a otro. Envía al que tú debes enviar. ¿Yo quién soy para ir? Entonces, ¿qué le pasa a Moisés? Ahora sí, dijo la mera verdad. No tenía la disposición de hacer lo que Dios le estaba mandando. No se trataba de incapacidad, no se trataba de imposibilidad. Sencillamente él es de ese tipo de personas que dicen: mire, póngame a cualquiera de líder y yo lo sigo, pero yo líder no. Oiga, pero bueno, está bien que se lo diga a una persona, pero si es Dios el que le está diciendo: hermano, ya es hora, agarre una reunión, ya es hora. Moisés por lo menos estaba luchando por escapar de una tremenda responsabilidad, 1,000,000 de personas, enfrentar al faraón, al emperador de ese tiempo. No, hombre, pero nosotros, ¿cuáles son nuestras excusas? ¿Cuál es la excusa que tienen los cristianos que se niegan a hacer lo que Dios los ha puesto a hacer? Y no se trata de ir a pelear, sacar espada, ir a pelear con medio mundo. No, es de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado, ese ya es problema de ellos. El que creyere y sea bautizado será salvo. Y si no creen, pues será condenado. Tú no te preocupes por eso, pero tú ve y háblales, ve y predícales, ve y enséñales, ve y atiéndelos, y lo demás yo me encargo. Cuando dicen gloria a Dios, hermano, eso es lo que esta porción nos muestra, que lo que le faltaba a Moisés realmente no era que si le iban a creer o no, que si le iban a preguntar quién era Jehová, que si la vara se iba a convertir en serpiente o no. No, el problema de Moisés era: no quería ir. ¿Cuál es el problema de tantos cristianos hoy en día? No quieren hacer la voluntad de Dios, y de cualquier excusa se agarran para no hacer lo que Dios los manda a hacer. Nosotros los pastores cumplimos con recordarle a la gente cuál es su responsabilidad. Cumplimos con predicarle la palabra, y Dios, bendito sea su nombre, nos respalda con más de alguna persona que se siente quebrantada, que dice, que entra en razón, que dice: sí, hombre, yo no sé por qué he estado en esta situación. No, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces ahí es donde uno dice: vaya, bendito sea Dios. Pues sí, ahí está el respaldo de Dios. No, hombre, pero mira toda esa gente que no quiere. Si ya no es mi problema. Nuestro problema, el problema de todo líder, es hacer lo que a él le toca hacer, sea mucho o sea poco. Cada quien, un coordinador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tratar de organizar a su gente, ser fiel en su posición y tratar de enseñarle a su gente. Pero si alguien le sale de indio que no quiere: no, mire, a los baños no voy. Ah, no, eso de encerrarme en ese cuarto, no, yo oro en mi casa. No oran nada. Y entonces, ese ya es problema del servidor, no del coordinador. Si el coordinador está siendo fiel, un pastor, su problema es predicar, orar, pedirle a Dios misericordia, a conocer cada día más de la palabra y darla. Eso es su problema. ¿Y qué si la gente no quiere? Ese ya no es su problema. ¿Cuántos alaban al Señor? A mí me encanta, y voy a finalizar ya, se me acabó el tiempo. Dios le dice: en primer lugar, está bien, pues no puedes hablar. ¿Crees que eres incapaz de hablar? Te voy a poner a tu hermano, a Aarón.
Tú le hablarás a él y él hablará por ti. Pero se acabó, se acabó. Tú eres el elegido, tú eres el que tú serás como Dios. Oigan lo que le dijeron a Moisés, a Moisés. Tú serás como Dios para tu hermano. Tú le dirás, necesito que digas esto, esto y esto. ¿Y cómo sabrás tú eso? Porque yo te lo voy a decir a ti. Yo te voy a hablar a ti y tú hablarás con Aarón. Ahí se le acabó todo a Moisés. Y por eso le leí el versículo 18, solo la primera frase. Porque ya de ahí para allá ya es otra enseñanza. Pero me encanta que llegue el momento que Moisés dice, me rindo. Si tú crees que yo puedo hacer lo que tú dices, pues está bien, Señor, está bien. Tú sabrás lo que estás haciendo. Sí, le dice Dios, yo sé lo que estoy haciendo. Este plan no nació ayer. Este plan es eterno. Y tú vas a triunfar. Tú vas a sacar a mi pueblo. Tú lo harás. Yo estoy seguro que Moisés descansó en la palabra de Dios, no en él mismo. Él nunca se vio como el que, hoy sí están delante del elegido de Jehová, el gran libertador. No. Toda vez que las cosas se complicaban, Moisés ya sabía qué tenía que hacer. Moisés no andaba peleándose con el pueblo, no andaba dando mayores explicaciones, nada. Cuando él tenía un problema, el pueblo se le alborotaba. Yo creo que se ha leído. Moisés lo que hacía era irse al templo a orar. Ya cuando Dios le daba la palabra, entonces sí, agárrense los pantalones porque ahí viene el hombre con una palabra de Jehová. En una ocasión les dijo, apártense de la tienda de estos hombres impíos. Y era parte del pueblo de Dios. Pero así les digo, ahí lo busca, libro de los Números. Apártense de las tiendas de estos hombres impíos. Y oigan bien, le dijo el Señor al pueblo, si estos hombres mueren como muere cualquier persona, Dios no ha hablado. Pero si estos hombres son tragados por la tierra, si Dios hace algo nuevo y la tierra se abre delante de ellos, es porque Jehová ha hablado. Ni terminó de hablar cuando ¡bum!, se abrió la tierra y se los tragó vivos a todos. Dice la Biblia, descendieron vivos al Seol. ¿Por qué? Porque nunca quisieron entender que no es el hombre el que elige a los líderes, es Dios el que elige a un líder. Y cuando Dios lo elige, puede ser una persona, si usted quiere, tarada, ignorante, nunca visitó un instituto bíblico. ¿Qué esperanza voy a tener yo?, dicen algunos. Puede ser. Y no estoy diciendo que sea buena la ignorancia, pero puede ser. Pero si Dios lo ha puesto, cuidado con esos Moisés. Nunca critique a los siervos de otras iglesias. Ayer tuve el privilegio, oiga lo que le voy a decir y con eso finalizo. Ayer tuve el privilegio de ir a una de las radios de la CRED, invitado por el hermanito Vidal Alvarado. Y para mí es un honor, para mí es un privilegio. ¿Por qué? Porque sé que estoy delante de un hombre de Dios, humilde, sencillo. Ese varón ni corbata usa, ahí anda siempre. Ay, ¿qué? Pues así Dios lo bendice, así lo usa. ¿Y qué con eso? Y él no se siente incómodo delante de mí, que yo nunca me bajo la corbata, siempre ando así, digo, especialmente si voy a ir a predicar. Y entonces, ¿pero por qué? Porque ni yo lo critico a él, ni él me critica a mí. Y entonces, un hombre que Dios ha usado por años en este lugar, mis respetos. Yo le digo, tenga cuidado
con hablar de un hombre de Dios como ese. Porque si Dios lo ha puesto allí, por sencillo que parezca, Dios lo está respaldando. El que tenga oído, oiga lo que el Señor nos dice a todos. Yo se lo digo porque eso es lo que yo hago. Yo respeto a los hombres de Dios. Que puedan tener algún problema, no es mi problema. Una vez me hablaron de un pastor de por aquí que andaba que metido, me dieron en graves problemas. Yo ni caso les hice. ¿Sabe por qué? Porque si es pastor, tiene quien lo juzga. Y si no lo es, pues entonces de todas maneras ya le va a caer. ¿Y yo para qué me meto en lo que no me importa? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Sí. Entonces, en el amor de Dios, cuidémonos a nosotros mismos. Y de mi parte, la última palabra, de mi parte, de mí pueden decir lo que quieran, que yo no me voy a defender. Así como lo oyen, porque yo he aprendido que yo tengo que esperar en Dios. Yo tengo que esperar en Dios, que Dios tenga misericordia de mi vida, de mi familia y de ustedes, que son los que están bajo mi responsabilidad. Este próximo sábado hay una reunión especial en esta iglesia. Invito a todos los líderes, por lo menos los vigentes, líderes, supervisores, anfitriones, líderes, supervisores, la orden que me dieron de parte del hermanito Mario, no soy yo, de parte del hermanito Mario, una reunión de líderes, supervisores, coordinadores y coordinadores de privilegios. Están todos invitados, los que he mencionado, de todos los turnos, están invitados. Una reunión informativa. Entonces, yo les digo, yo estoy en las manos de Dios y estoy para servirles. Y si alguien ha hablado de mí, no tenga pena. Yo jamás le voy a reclamar. No, porque yo sé que mi Redentor vive y sé que delante de Dios está mi vida. Y que si un día yo me voy de aquí, va a ser porque Dios me saque. Y cuando digo eso, no lo estoy diciendo con prepotencia. No le estoy diciendo que si Dios quisiera mañana que me vaya de aquí, yo me voy. Y óiganme bien, por favor, no, ni se les ocurra que me van a seguir, porque yo no me voy a quedar aquí en San Miguel. Si Dios quiere que yo me vaya, me voy a ir, pero me voy a ir solo, absolutamente solo, y no voy a dividir la iglesia. Que lo hagan los hijos del diablo, pero yo jamás voy a dividir la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Están invitados, hermanitos, a esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy, Padre, por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia. Gracias por concederme, Señor, hablar tu palabra y lo que pones en mi corazón. Señor, guarda tu heredad, Señor. Es tu heredad. Cada una de estas ovejitas son tuyas, no son mías. Guárdalas, Señor. Mira a aquellos que andan hablando cosas feas. Perdónalos. Yo espero que sean de los que no saben lo que hacen, porque si saben lo que están haciendo, ya es otra cosa, pero yo te pido, perdónalos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, guarda tus ovejitas que no tienen nada que ver en estas cosas, guarda sus corazones en completa paz. Yo sé que tú guardas tu iglesia y dales paciencia a mis hermanitos, dales paciencia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por hablarnos también a través de tu palabra. Por el nombre de Cristo. Gracias. Aleluya. 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 Si alguno necesita entregarle su vida a Cristo, hágalo. Si alguno necesita arrepentirse que ha andado en malas cosas, hágalo.
hágalo, ríndale su vida al Señor. Si usted se ha dejado involucrar en cosas malas, yo le digo, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y no tenga pena. No tenga pena conmigo, no tenga pena, que yo no tengo nada que ver en la vida de nadie más que salir de mi responsabilidad de predicar la palabra. Entonces, en el amor de Dios, cuídese, hermanito. Dice la Biblia, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Si hay alguien que necesita que le ayudemos a orar, con gusto lo podemos hacer. ¿Hay alguien? Y si no, pues adelante, hermano, adelante. Y si se me pasó la mano, perdone, pero estoy hablando del corazón, de mi corazón. Estoy tratando de advertirle que hay personas interesadas en dañar esta obra. Las hay. Y si tienen razón o no, no soy yo el que se lo voy a decir, que sea el Señor el que se lo diga. Dios les bendiga.